Con este apartado podemos analizar las diferencias y similitudes entre los colegios mencionados anteriormente. Dicho apartado ha sido realizado a través de una serie de preguntas que le hemos hecho tanto a profesores como a alumnos. Con ellas hemos podido obtener las siguientes comparaciones. En cuanto al profesorado, haciendo referencia a la primera pregunta, vemos que coinciden en su respuesta, ya que estas han sido que se necesita tener una buena formación y la obtención del título de ECA. Además, por supuesto, ser creyente. Referente a la segunda pregunta, sí que vemos diferencia, ya que hemos podido comprobar que en centros públicos los contenidos los dividen en 4 bloques y además se suelen centrar en la vida de Jesús y la religión católica. Sin embargo, en los centros concertados se desarrollan más los contenidos relacionados con el currículo, llegando a trabajar oraciones, el calendario litúrgico, los sacramentos y los tipos de religiones. Por tanto, vemos que los contenidos en los centros concertados son más completos. Haciendo referencia a la tercera pregunta, no encontramos diferencia, ya que en ambas encontramos una buena participación, sobre todo en trabajos cooperativos. Lo único que podemos destacar es que en el Centro Divina Pastora hay movimiento Calasancio, donde participa el propio alumnado. En la siguiente pregunta encontramos una diferencia, ya que en los colegios públicos la asistencia depende del curso. Hay algunos en los que podemos encontrar un 6% de alumnos matriculados, en otros un 50% y en algunos más de un 75%. Mientras que en los centros concertados todos los alumnos dan religión, aunque si hay algún alumno que no comparta dicha religión, se adapta e integra en ella. En cuanto a las horas, encontramos diferencias, ya que en los concertados se imparten clases de 45 minutos, 2 días a la semana, mientras que en el público se imparte 1 hora semanal. Con respecto a la enseñanza de la religión y la catequesis, ambas coinciden en que es muy diferente la enseñanza de la religión en la escuela y las catequesis, ya que en estas últimas se da un acercamiento y formación para recibir un sacramento, mientras que la religión en la escuela trata de la formación en valores y educación integral para la persona. En esta pregunta también vemos diferencias, ya que en el centro concertado es necesaria la vocación para dar clases de religión, mientras que en los centros públicos pueden ser por distintas necesidades que lo requieran o por pura obligación del centro. En la siguiente pregunta, ambos centros coinciden en que es necesaria para la formación de la persona en su totalidad, la adquisición de valores, además de los conocimientos sobre la religión católica. Por último, en esta pregunta, coinciden ambos centros en que es necesaria para formar a personas íntegras para que puedan tener un mayor conocimiento y una futura formación. Con respecto al alumnado, se ven de forma más clara las diferencias entre el alumnado del centro público y el del centro concertado. En cuanto a la primera pregunta, el alumnado coincide por el gusto a las clases de religión. Haciendo referencia a la segunda pregunta, ya vemos algunas diferencias, ya que los alumnos de los centros públicos comentan que aprenden sobre la vida de Jesús y la religión católica, mientras que en el centro concertado se centra en valores como ser mejor persona, respetar más y empatizar, además de conocer la vida de Jesús, diferentes religiones y fomentar más la fe. En la tercera pregunta, vemos que los alumnos del centro concertado no solamente se quedan con los conocimientos, sino también con la adquisición de valores, mientras que los del público vemos que piensan que es para conocer más a Dios y fomentar la fe en aquellas personas que solo son creyentes.
En la siguiente pregunta, ambos centros coinciden en su mayoría, aunque con algunas excepciones, ya que hay alumnos que responden que al solo leer en la clase sobre la vida de Dios no aprenden más que sobre ello. En esta quinta pregunta vemos una clara diferencia, ya que en el centro público no se trata ninguna otra religión, mientras que los centros concertados tratan otras religiones, como por ejemplo el judaísmo, el islam, el budismo y el cristianismo. Para finalizar con la última pregunta, los alumnos de ambos centros coinciden en que sí se parecen, aunque hay excepciones, porque otras piensan que en las catequesis hay más juegos que en las propias clases de religión.